¿Dónde está tu hermana? Firma esto. ¿Qué significa esto? Durante los últimos 5 años, has vivido a costa de la familia Qin. Eso es más que suficiente. Esperas que te mantengamos por el resto de tu vida. Para ser sinceros contigo, mi hermana acaba de asegurar una inversión de 20.000 millones del grupo Longjiang. Ahora es una hermosa directora ejecutiva que vale miles de millones. Ya no eres digno de ella. El grupo Longjiang. Es correcto. Pertenece a un Jianglong de Shanghái. El grupo Longjiang. Con esta inversión, nuestra familia Qin está destinada a despegar y convertirse en una de las principales familias en Xinjiang. Entonces, en el momento en que gana poder, quiere el divorcio. ¿Es esta tu decisión, o es de Zhuorou? ¿Acaso importa? Es importante. Llama a Zhuorou aquí. Zhuorou. Zhuorou. Deja de llamar. Mi hermana está entreteniendo actualmente al líder de los 10 mejores jóvenes talentos de Jiangnan, el maestro Tang Chongting. Ella no tiene tiempo para ti. Si eres inteligente, firma el acuerdo. Quizás aún podamos darte una compensación. Si nos fuerzas a actuar, te irás sin nada. Firmaré, pero... Llama a Zhuorou para que venga a hablar conmigo. Chang Hingxuan. Debes hacer las cosas tan difíciles. ¿Quieres divorciarte de mí? Tú y yo. Nunca fuimos del mismo mundo para empezar, si no fuera por hace 5 años. Cuando mi padre me obligó a casarme contigo, nunca hubiéramos estado juntos. Estar obligados a estar juntos ahora solo crea conflicto. El divorcio es la mejor opción. Además, recibirás una suma de dinero. Es por esos 20.000 millones. ¿Por qué? También intentas poner tus manos en ese dinero. Te advierto, no dejes volar tu imaginación. Apenas has encontrado el éxito, y ya estás abandonando al esposo que te apoyó durante todo el camino. La hija de Qin Tianfen no es más que esto, pero no sabes que esos 20.000 millones me fueron dados simplemente como un favor. ¡Qué arrogancia! Realmente tienes la audacia de afirmar que un Jianlong lo hizo por ti. Incluso nuestra familia Teng no se atrevería a decir tal cosa. Un Jianlong me debe su vida. ¿Por qué no habría de atreverme? Chang Hingxuan. Deja de decir tonterías. Si un Jianglong te escucha, perderás la vida. Si no estás satisfecha con la compensación, podemos discutirlo. En el peor de los casos, puedo darte un poco más. Entonces, en tu corazón, se pueden medir los sentimientos con dinero. No estás tratando simplemente de aprovechar la situación. Termina con la farsa. Te advierto. Mi hermana puede ser de corazón blando. Pero yo no. Toma esta compensación. De cualquier modo, este matrimonio debe terminar. No estás a la altura. Solo eres un miserable indigente. Así que deja de molestar a Zhuorou. ¿Quieres decir que estoy fuera de mi liga? Eres solo un parásito bueno para nada. Casarte con mi hermana siempre estuvo fuera de tu alcance. Solo un joven talento brillante como el joven Amo Tang es digno de mi hermana. Eso es lo que piensas tú también. Ya lo he dicho. No somos del mismo mundo. Bien dicho. De hecho, no somos del mismo mundo. Es solo que quien aspira a un estatus superior, no soy yo, el grupo Qin. Tomó solo 5 años para crecer desde el borde de la bancarrota hasta donde está ahora. ¿Eso fue gracias a mí? No a ti. ¿Qué has dicho? He estado ayudándote desde las sombras. Ayudando a el grupo Qin. Todos los contratos que firmó el grupo Qin fueron negociados por mí, King Zhuorou. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Realmente te tienes en demasiada alta estima. En realidad no crees que esas compañías estaban luchando por cooperar con el grupo Qin, debido a tus propias capacidades, ¿verdad? Originalmente tenía la intención de decirte mi verdadera identidad hoy. Ahora parece que no hay necesidad. Ya has dicho suficiente. Suficiente. Zhuorou. Acepto el divorcio. No te arrepientas. El rey de Jiangnan, Teng Yuan, presenta 18 juegos de regalos de compromiso para felicitar a la señorita Qin por su boda.
Cuñado. Eres demasiado directo. Qué rápido ya han traído los regalos de compromiso. Ni siquiera le conté a mi padre sobre esto. Como supo él que estaba cortejando a Kingswerow. Solo estaba jugando. ¿Por qué enviar regalos de compromiso, entonces? El rey de Hyangnan presenta 18 juegos de regalos de compromiso para felicitar a la señorita Kim por su boda. El primer regalo: el corazón del océano, el diamante azul más grande del mundo. El segundo regalo: una villa independiente en la mansión del dragón N.1. El tercer regalo: 10 Ferrari de edición limitada. El cuarto regalo: la mansión Kingxi. Hermana. Estos regalos deben valer más de 20.000 millones. Joven Amotang. Esto es demasiado extravagante. Además, acabo de divorciarme, y no estoy lista para empezar otra relación todavía. ¿Qué estás pensando? El cuñado demuestra que te valora. Oportunidades como esta no se presentan dos veces. No digas más. Joven Amotang. Por favor, retire estos regalos. Suerow. Vi que tú has sufrido tanto estos últimos años. Y quería compensártelo. Además, quería expresar mis sentimientos sinceros. Agradezco el gesto. Pero, realmente no puedo aceptar estos regalos. Chang Hingxuan. Mira los 18 regalos que envió mi nuevo cuñado. Cualquiera de ellos vale más que tu vida. Estos fueron enviados por Teng Yuan en mi nombre. No sigas echándote flores. El rey de Hyangnan es el padre del hermano Chongting. ¿Cómo puedes ser tan desvergonzado como para suplantarlo? Una dote del maestro celestial de 18 niveles, con su destino. No será capaz de soportarlo. Aunque los 18 regalos son valiosos, para mi familia Ten no son nada. Mientras Suerow sea feliz, eso es todo lo que importa. Buscas tu propia muerte. Basta. Estoy dejando pasar esto. Por respeto a Suerow. Pero estás abusando de mi paciencia. Incluso te atreves a reclamar los regalos de mi familia Ten como tuyos. Ya no seré amable contigo. ¿Quién envió los regalos? Está escrito ahí mismo, a la vista de todos. Tang Yuan presenta 18 regalos de compromiso para el maestro celestial. Para felicitar a la señorita Kingswerow por su boda. ¿Quién es el maestro celestial? Soy yo. Eres solo un sucio sacerdote taoísta, y te atreves a suplantar al maestro celestial. Suerow. Mi padre cree en el Feng Shui. Para enviar 18 juegos de regalos, debe haber consultado a un experto. Es difícil advertir a quienes no quieren escuchar. Estás cortejando a la muerte. El compromiso del maestro celestial de 18 niveles. Bendecido por el cielo. Bendecido por la tierra. Presenciado por los cielos. Y sancionado por el sol y la luna. Con su destino. No será capaz de soportarlo. Deberías tener cuidado. Cuando salgas estos próximos días. Deja tus farsas. Eres como un insecto de verano que no puede comprender el hielo. Pronto. Enfrentarás la retribución divina. Sin la protección de la familia Qin, no sobrevivirás mucho tiempo con un fraude tan temerario. No digas más. Mañana en la ceremonia de firma del grupo Longyan, todo saldrá a la luz. Chang Hingxuan, ¿por qué estás aquí? Tú, sacerdote sucio, ¿qué haces aquí? ¿Acaso no te dije que en la ceremonia de firma de hoy te dejaría ver la verdad? No estarás intentando sabotear la ceremonia de firma, ¿verdad? Chang Hingxuan, no pensé que fueras tan despreciable. ¿Cuánto dinero quieres? Te lo daré. No pensarás que vine aquí por dinero, ¿verdad? Sigues molestándome de esta manera. No es exactamente para eso que estás aquí. Ponle precio. Hermana, no le sigas la corriente. Suerow no puede ser blanda con alguien como él. Cuanto más amable seas, más se aprovechará de ti. Déjamelo a mí. Le enseñaré.
Que hay rangos que no deben ser desafiados. Así que... siento molestarlo. Por el bien de Swerow. Ya te he perdonado muchas veces. Sin embargo, te atreves a seguir abusando de mi paciencia. Lárgate de aquí ahora mismo. De lo contrario, te romperé las extremidades. ¡Qué insolente! Maestro, te están mostrando falta de respeto. Te están mostrando falta de respeto. Ese coche destrozado en la entrada es tuyo, ¿no es así? Si no fuera porque Kingswear rechazó los regalos de compromiso, la retribución kármica por esos 18 regalos del Maestro Celestial por sí sola habría sido suficiente para costarte la vida. Acabas de escapar por poco de la muerte. Eso fue retribución kármica. ¿Qué? Fuiste tú quien estuvo detrás del accidente automovilístico. No estás calificado para decidir si vivo o muero. ¿Cómo te atreves a hacer tales trucos frente a mí? Estás buscando la muerte. Todos los presentes. Quien le rompa las extremidades será recompensado con 100,000. ¿Quién está armando todo este alboroto en mi banquete? Estás cansado de vivir. El rey Chong. Soy Ten Chongtin, el hijo mayor del rey de Jiangnan. Este hombre ha estado molestando a la presidenta del grupo Qin. Díganme, debería recibir una lección. Así que es el joven príncipe. Usted debe ser el presidente Qin. Xuerou presenta sus respetos al rey Xiong. No hay de qué. El maestro Wu ha dado órdenes de tratar al presidente Qin con el mayor respeto esta noche. ¿Alguien realmente se atrevió a hostigar al presidente Qin? Eliminaré los obstáculos para usted, presidente Qin. Habla. ¿Cómo quieres morir? No tienes derecho a disponer de mi vida. No llorarás hasta que veas el ataúd. Rómpanle las extremidades y échenlo fuera. Maestro, Ni siquiera te importó que Yen tenía razón, aún así quisiste dejarme lisiado. Todos ustedes están cortados por el mismo patrón. Ayúdame a despejar el camino. Ciro, ¡Qué arrogante! ¡Atrápenlo! The film was translated and narrated by M Media. Eres un experto en artes marciales. Así que eres una persona del mundo marcial. Soy Li Chaojing, de los dedos del cielo misterioso. Tengo cierta reputación en el mundo marcial. Puedo preguntar quién es su maestro. ¿Y de dónde viene usted? no mereces saberlo. Incluso si eres un artista marcial. No tienes derecho a causar problemas en el banquete del maestro Wu. No puedes resistir el poder del maestro Wu. Quiero ver si tengo derecho a saberlo. Piérdete.
¡Qué audaz! ¿Te atreves a sentarte en el asiento del maestro Wu? Muchacho, incluso con un experto marcial protegiéndote. No tienes derecho a comportarte de forma salvaje aquí. ¿Te atreves a ignorarnos a los tres de esta manera? Baja aquí. Este es el único asiento principal en el lugar. Al atreverte a sentarte ahí, muestras falta de respeto al maestro Wu. Podrías haber sobrevivido sin brazos ni piernas. Pero ahora vas a perder la vida. Chang Hingxuan, baja de ahí inmediatamente. Hermana, no le sigas la corriente. Solo le encanta montar un espectáculo. Veamos cómo logra salir de esta. Estoy sentado en el asiento de un Qianlong. Ese es su honor. En cuanto a lo que suceda cuando llegue más tarde. Por no controlar a sus subordinados. Arrodillarse es suficiente. ¿Te atreves a insultar al maestro Wu? Buscas la muerte. Mujer, te daré una última oportunidad. Lárgate ahora, o te mataré. Ella busca su propia muerte. Mátenlos a ambos. Talismanes. Eres de la secta mística. Considerando que son hombres de un Qianlong, les perdonaré la vida. Si se atreven a ofender a mi maestro de nuevo, serán ejecutados sin piedad. ¿Lo crees ahora? No esperaba que un taoísta apestoso como tú hubiera reclutado a un experto de la secta mística. Pero estamos en el siglo XXI. La secta mística es solo una sombra de lo que fue. The film was translated and Poder, narrated riqueza, by influencia. M-Media. La tecnología por sí sola puede aplastarte fácilmente. La llamada secta mística no vale nada. Deténganse. Padre. Su subordinado saluda al maestro Wu. ¿Qué está pasando aquí? Maestro Wu, hay un mocoso causando problemas aquí. Y ofendiendo a la señorita Kingsborough. Nos estamos ocupando de ello ahora. Haré que alguien lo mate de inmediato. Garantizo que se resolverá en un minuto. Y me aseguraré de que él no arruine su estado de ánimo, maestro Wu, ofendiendo a la señorita King. ¿Quién es? El exmarido de Swerow. Los tres patriarcas y yo. Nos estamos preparando para terminar con su vida y enviarlo a la tumba. Padre, ¿por qué estás aquí? ¿Qué? ¿Quién dijiste que era? El exmarido de Swerow. Solo un vulgar sacerdote taoísta. Tú. ¿Tienes idea de a quién has ofendido? Yo. Teng Duan. He criado a un buen hijo. Robar las esposas de otros y cortar sus caminos. Verdaderamente majestuoso. Wu Xiao. Tus tres subordinados son bastante autoritarios, actuando sin rima ni razón. Amenazaron con romper mis extremidades y arrojarme a los perros. ¡Qué impresionante! Armar talesena frente al maestro Wu. Idiota, cállate. Maestro Wu, lárguese. Un Qianlong Wu Xiao. Rey de Jiangnan Teng Yuan. Saludos, maestro celestial. Mis subordinados han fallado en su deber. Por favor, castígueme, maestro celestial. Padre, ¿por qué te arrodillas ante él? Idiota, arrodíllate. Padre, él es solo un humilde taoísta. ¿Por qué arrodillarse ante él? Tres patriarcas y yo. Lo mataremos ahora mismo. Idiota. Te vas a callar. Intentas que me maten. Me golpeaste por causa de un humilde taoísta. No te vas a callar. Rey de Jiangnan. El joven amo no ha hecho nada malo. Él es solo un humilde taoísta. ¿Cómo se atreve a actuar tan salvajemente aquí? Tú también cállate. Maestro Wu, estamos defendiéndolo. Defendiéndome. Me están llevando a la muerte. ¿Tienes idea de que has causado una catástrofe? Padre, ¿qué les ha pasado a ambos? Uno es el rey de Jiangnan. El otro es el un Qianlong. Tú. Porque tienes miedo de un humilde taoísta. Idiota. Te vas a callar. Tú. Arrodíllate rápido.
No me arrodillaré. Debes haber sido engañado por su estatus. Ya lo he investigado. No tiene ningún trasfondo. ¿Qué estatus necesita un maestro celestial? ¿Qué quieres decir? El maestro celestial es el mejor respaldo. Maestro celestial. Solo es un insignificante taoísta. Aunque sea un maestro celestial, ¿y qué? Estamos en el siglo XXI. El poder, la riqueza, las influencias y la tecnología están por encima de él. ¿Por qué deberíamos tenerle miedo? Animal. Intenta hacer mi muerte. Mi cuñado tiene razón. Creo que todos fueron engañados por él. ¿Quién eres? Soy su antigua cuñada. Él, claramente no es un pez gordo. Es solo un yerno residente inútil. Vivió de nosotros durante 5 años enteros. Mi hermana lo echó ayer mismo. Si realmente fuera tan capaz, ¿por qué se conformaría con ser un yerno residente? Dices que el maestro celestial y la señorita Qin se han divorciado. Maestro Wu. Soy The film King was Suero. translated and narrated Es correcto. by M. De hecho, me he divorciado de él. Conozco muy bien su estatus. Realmente no tiene ningún trasfondo. Ustedes dos. Puede que realmente hayan sido engañados por él. Señorita Qin, déjame preguntarte una vez más. Tú y el maestro celestial ¿se han divorciado realmente? Sí. Es una oportunidad por la que otros matarían. Y aún así no la valoras. Qué lástima. ¿Qué quieres decir con eso? Anuncio que la cooperación entre el grupo Longyan y el grupo Qin queda cancelada. ¿Por qué? Porque te divorciaste de mí. Todavía no lo entiendes. Todo lo que tienes fue logrado a través de mi apoyo secreto. Incluso la ceremonia de firma de hoy solo fue un éxito. ¿Gracias a mí? Imposible. El grupo Qin. Todos sus logros son el resultado de mi arduo trabajo, King Suero. Te tienes en un concepto demasiado alto. El rápido crecimiento del grupo Qin en los últimos 5 años. Y el hecho de que todos los mejores recursos de Jiangnan se te sirvieran en bandeja de plata, no fue por ti, señorita Qin. Fue por el prestigio del maestro celestial. Los 18 juegos de regalos de compromiso de la familia Ten al maestro celestial. Te pido que los devuelvas todos, señorita Qin. Una dote de 18 partes. Fue realmente enviada en tu nombre. ¿Me crees ahora? ¿Por qué? ¿Por qué habría de ser así? Claramente no eres más que un taoísta mantenido y bueno para nada. Yo soy el maestro celestial. No vas a cortar mi camino a la supervivencia, ni a exterminar a toda mi familia, ¿verdad? Esto es imposible. Soy el líder de los 10 jóvenes más talentosos de Jiangnan. Solo eres un taoísta patético. ¿Qué derecho tienes? Teng Duan, has criado a un buen hijo. Ocúpate de esto tú mismo. Bestia. Ponte de rodillas y pide perdón. Regresa a la propiedad de la familia Ten durante 3 años. No saldrás de allí. Maestro celestial, por favor, considerando que solo tengo este hijo, perdone su vida. Pero él no perdonó al mío. Mi subordinado está dispuesto a asumir otra deuda de monedas de cobre. Le ruego al maestro celestial que tenga misericordia. Perdone su vida. Bestia, ponte de rodillas y ruega al maestro celestial por su perdón. No me arrodillaré ante ti. Teng Duan, parece que tu hijo está decidido a morir. Desgracia de O, vas a ser mi perdición. Vas a arruinar a los ancestros de la familia Ten, arruinar los cimientos centenarios de la familia Ten, y hundir a la familia Ten en la ruina eterna. Sobrino Ten, no desperdicies tu vida. Desperdiciar mi vida. Veo que ambos han envejecido. Uno, el rey de Jiangnan. El otro, el Unjian Long de Shanghái. Y realmente me arrodillé ante un taoísta patético. Sus huesos claramente se han ablandado. Tú. Ambos quieren ser sus perros, pero yo no. No quieres ser el rey de Jiangnan.
Yo sí. Tú. Eres insolente. El viejo cielo ha muerto. El nuevo cielo prevalecerá. Hoy. Puesto que no están dispuestos a gobernar Jiangnan, lo haremos nosotros. A partir de este día, seré el nuevo rey de Jiangnan. Ustedes tres, y el nuevo Unjian de Shanghái. Uniremos fuerzas, y nos repartiremos el mundo. Eres insolente. No hay salvación para ti. No crean que la rendición de estos dos ancianos significa algo. Te tengo miedo. Incluso maldecir a tu propio padre. Realmente me has impresionado. Lia mató a su hermano, perjudicó a sus parientes. Y obligó a su padre a abdicar. Si él pudo hacerlo, ¿por qué yo no? The film was translated and Este mundo narrated pertenece a by los fuertes. Media. Y te consideras fuerte. ¿De verdad creen que mi respaldo es solo la familia Teng? Les diré la verdad. Yo soy el futuro yerno del gobernador Rillen, Wang Yulon de la provincia de Longjuan. ¿Qué eres? Cuñado. ¿De qué estás hablando? Mujer despreciable. ¿Quién es tu cuñado? Soy el estimado líder de los 10 jóvenes talentos de Jiangnan. Me casaría yo con una mujer divorciada. Solo estaba bromeando. Joven amo Tang. Zorra. No pude acostarme contigo, pero aún así me arrastraste a tus asuntos. Lo que causó que revelara mi identidad prematuramente. ¿Cómo te atreves a humillarme de esta manera? No tengas tanta prisa. Zorra. Una vez que mate a este sacerdote despreciable, me acostaré contigo. Me has causado tantos problemas. Si no me acuesto contigo, no estaré satisfecho. Hijo desnaturalizado, has dicho suficiente. Deja de gritar incesantemente. Tú. Sé que me menosprecias. Pero en mi corazón, tú eres la verdadera burla. Mi verdadero respaldo. No eres tú. Tú. ¿Qué has dicho? El sello del gobernador está aquí. Gube. Sello del gobernador. Esto es el sello del gobernador Wan. Ver este sello es ver al mismísimo gobernador. ¿Por qué no te arrodillas? ¿Lo ves? Esto es poder. El rey de Jiangnan es solo un título vacío. Sacerdote despreciable. ¿Con qué piensas enfrentarme? Un pequeño sello. Realmente vale la pena emocionarse tanto. Eso es porque no sabes de quién es este sello. No estoy sordo. No es solo el sello del gobernador de la provincia de Longjuan, Wang Yulong. Pero, ¿sabes? Que cuando él me ve, él también debe arrodillarse y obedecer. Fanfarrón desvergonzado. 3 jefes de clan, levántense. Hoy sostengo este sello para preguntarles a los 3. ¿Están dispuestos a gobernar Jiangnan conmigo? Ya que el joven Amoten nos ha invitado, estamos dispuestos a servirle con lealtad. Ustedes 3 se han revelado realmente. Este Jiangnan pertenece a los fuertes. El joven Amoten es el futuro yerno del gobernador de Jiangnan. Él es muy superior a ti, un Jianlong. El agua fluye hacia abajo y la gente se esfuerza por subir. Un Jianlong, te hemos servido durante tantos años. Eso es suficiente. Es hora de que avancemos. Aquellos que bloqueen mi camino serán ejecutados sin piedad. Parece que ustedes 3 realmente se han revelado. Guardias, lleven a estos 3 traidores bajo custodia. Alto. El sello está aquí. ¿Quién se atreve a moverse? Acabaré con todo tu clan. Ataquen. Basta. Tú era. Ya ha pasado. ¡Qué gran actuación! Pero tengo curiosidad. Este pequeño sello,
Es suficiente para amenazar a todos aquí. ¿Tienes alguna idea de lo que conlleva el poder de este sello? Entonces llámalo y pregúntaselo tú mismo. Solo tú. Ni siquiera eres digno de conocer al gobernador Wan. Es que no puedes invocarlo, ¿verdad? Entonces lo haré yo. 3 minutos. Haré que aparezca aquí. Por el decreto del Supremo, la raíz de toda energía, que caiga la moneda de cobre, y el mundo obedecerá. Wang Yulong, arrodíllate y recibe tus órdenes. Sigues fingiendo. The film Si was realmente pudieras convocar al translated gobernador and Wan, narrated by M Media. me tumbaría y dejaría que me lamas los zapatos. Ahora, voy a cortar tu camino a la supervivencia. Cualquiera aquí que se atreva a desafiarme es mi enemigo. Yo, el rey Chong Kuai, juro cortar su camino a la supervivencia y ejecutar a todo su clan. Yo, el rey Ágila Li Chaojin, corto su camino a la supervivencia y ejecuto a todo su clan. Yo, el rey Lobo Bai Selan, juro cortar su camino a la supervivencia y ejecutar a todo su clan. Cortar su camino a la supervivencia, ejecutar a todo su clan. ¿Lo ves? ¿Con qué pretendes enfrentarme ahora? ¿No te resulta familiar esta escena? Fuiste tú quien acaba de recibir una bofetada. Basta de tonterías. Hoy tengo la victoria asegurada. ¿Qué intentas hacer? No te preocupes. Por respeto a Qin Tianfen, no tocaría a ninguno de ustedes. Solo quería que entendieras una cosa. Una verdadera potencia no necesita explicarse ante los demás. No juzgues a las personas por las apariencias en el futuro. Si fueras tan capaz, ¿por qué no me lo dijiste? Solo buscabas dejarme en ridículo, ¿no es así? Eso es lo que piensas de mí. No es cierto. ¿Qué beneficio podrías obtener al dejarme en ridículo? ¿Quieres intimidarme? Adelante, hazlo, ¿para qué molestarte en tramar un plan tan elaborado? Cuando nos casamos, el grupo Qin estaba al borde de la bancarrota. Mantuve mi identidad oculta, porque quería proteger tu orgullo. Tenía la intención de ayudar al grupo Qin a superar su crisis. Desde detrás de escena. Entonces, ¿por qué no lo dijiste simplemente? Todavía tenías un plan oculto. Increíble. Solo querías verme en ridículo. Si fueras realmente bondadoso, deberías haber dejado vivir a todos. Perdonar a alguien. A Yuru, al joven Amotang y a los otros 3 jefes de familia. Cuando intentaron destruir mi sustento y aniquilar a todo mi clan. ¿Por qué no intentaste disuadirlos? Yo... Kingswerou, nuestro matrimonio ha terminado. De ahora en adelante no tenemos nada que ver el uno con el otro. No, exijo una explicación. En toda mi vida, Chang Hing-Xuan, nunca he sentido la necesidad de explicar mis acciones a nadie. Entonces, ¿qué hay de mí? Chang Hing-Xuan. ¿No crees que me debes una explicación? ¿Quién eres tú? Yasuyi, sucesora del trono de Chongzhou. La prometida de Chang Hing-Xuan. Ella es la emperatriz. Un Qianlong Wuxiao y el rey de Jiangnan Tengyuan. Presentamos nuestros respetos a la emperatriz. Presentamos nuestros respetos a la emperatriz. Por favor, levántese. Tú, ¿bajo qué fundamentos afirmas que eres la prometida de Chang Hing-Xuan? Señorita Qin, hasta donde sé, usted menospreciaba a Chang Hing-Xuan. Y ya se ha divorciado de él. Entonces, como su prometida, mi presencia aquí no debería ser asunto suyo, ¿verdad? No me importa quién seas. Te estoy advirtiendo. Chang Hing-Xuan es mi cuñado. The film was El divorcio entre él translated y mi hermana and es inválido. narrated by M. No te atrevas a actuar como una rompehogares. Debes ser Qin Yuru, ¿verdad? He visto tu perfil. No pienses que todos son como tú, siendo una amante por voluntad propia y alardeando de tu influencia. Chang Hing-Xuan, merezco una explicación, no es así. ¿Cómo es que no sabía que tenía una prometida? Reconoce esta moneda de los 5 emperadores.
La moneda de los 5 emperadores de mi maestro. ¿Has conocido a mi maestro? ¿Cómo es que la moneda de los 5 emperadores natal de mi maestro está en tu poder? Debería ser yo quien le pregunte eso, ya que usted y yo tenemos un compromiso, porque se casó con otra. El maestro celestial. Con respecto al compromiso entre nosotros, no sé absolutamente nada al respecto. Será mejor que expongas tu propósito. El maestro celestial Chan es un hombre directo. Entonces seré directo. Aunque estamos comprometidos. No puedo casarme con usted fácilmente. Debe someterse a una prueba. ¿Qué prueba? Los 9 dragones han surgido. Una catástrofe que sacudirá al mundo. La beta de dragón se ha dividido en 9. El mundo caerá en el caos. Un maestro celestial debe suprimir el destino de la nación. Si puede suprimir el destino nacional. Y proteger a la gente común del mundo. Me casaré con usted. Los 9 dragones ya han emergido. Porque no estoy al tanto de esto. Ha estado demasiado perdida en un lecho de rosas. Proteger los 1000 años de cimientos de China. Y mantener encendida la llama eterna de la tierra divina. Es el deber de la mansión del maestro celestial. Acepto. Bien. Este es el token del dragón de Chongzhou. El token del dragón de Chongzhou está aquí, pero el pabellón del dios de la guerra intenta apoderarse de él. Se lo entrego ahora. Veamos si puede conservarlo. El pabellón del dios de la guerra. Así es. Uno de los 4 grandes poderes del reino del dragón. Su fuerza excede la del rey de Hyusou. Tiene miedo. Sabes bien que soy un sucesor de la mansión del maestro celestial. ¿Crees que tendría miedo? Además, ellos ya están aquí. El dios de la guerra ha llegado. Gushi, maestro del pabellón del dios de la guerra. Yesuji. Entrega la token del dragón de Chongzhou. Y te perdonaré la vida. Es el pabellón del dios de la guerra. Una de las 4 potencias más fuertes del reino del dragón. El maestro del pabellón del dios de la guerra ha venido en persona. Por fin estamos a salvo. Aceptaste esta patata caliente. Ahora, el maestro del pabellón del dios de la guerra está aquí en persona. Veamos qué haces ahora. Tu juicio final ha llegado. Si sabes lo que te conviene, ponte de rodillas y suplica clemencia. Cállate. Yesuji. Es inútil incluso si huyes hasta el fin del mundo. Token del dragón. No es algo que seas digno de poseer. Entrega token del dragón, y te perdonaré la vida. Es demasiado tarde. El token del dragón de Chongzhou ya no está conmigo. Dámela. Debería haber sido suprimido por la corte imperial de Hyusou, y debería ser suprimida por los respectivos reyes de las 9 regiones. Porque tu pabellón del dios de la guerra se está extralimitando. ¡Qué insolencia! ¿Quién eres tú? Jefe del pabellón del dios de la guerra. Para atreverte a cuestionar al pabellón del dios de la guerra. Entrega la token del dragón. De lo contrario, morirás sin piedad. Él no es más que un simple taoísta de la mansión del maestro celestial. Hace un momento él nos oprimió. Por favor, maestro, interceda por nosotros. Estás cortejando a la muerte. Usando métodos tortuosos y poco ortodoxos, pensando que solo porque conoces algunos trucos místicos, y te atreves a desafiar al pabellón del dios de la guerra. Mi señor, recuperaré la token del dragón de Chongzhou de inmediato. Bien, soy el general principal bajo el pabellón del dios de la guerra. Ser derrotado por mi mano es el mayor golpe de fortuna que conocerás jamás. Sombra de cambio de forma. Puño asesino del camino marcial. Maestro, permítame encargarme de él. No es necesario. Basta de gritos, silencio. Ahora puedes responder a mi pregunta. Un simple taoísta de la secta mística se atreve a entrometerse en los asuntos del pabellón del dios de la guerra. Mocoso, ¿tienes idea de a quién estás provocando? El pabellón del dios de la guerra es uno de los 4 pabellones del reino del dragón. Guardamos las fronteras del sur para la nación, invencibles en cada batalla, triunfantes en cada guerra. El pabellón del dios de la guerra se alza sobre el cielo y la tierra.
Ya que lo sabes, ¿cómo te atreves a provocarnos? A todos ustedes les encanta posar. Todo lo que hacen requiere una gran presentación. Es como tratar con un esquema piramidal. Audaz. Soldados, escuchen mi orden. Captúrenlo. Intenté razonar con ustedes. No quisieron escuchar. Así que los golpearé hasta que lo hagan. Ataquen. El sol sale por el este, brillante y radiante. Por este talismán ordeno barrer todos los malos augurios, someter a los espíritus malignos, expulsar a los demonios. Obedezcan esta orden sin demora. ¿Qué? Hermana. Es él un dios. 10.000 talismanes suprimen el camino. Tú. ¿Quién demonios eres? Responde primero a mi pregunta. ¿Por qué debes exceder tu autoridad? El pabellón del dios de la guerra es una de las fuerzas más fuertes del reino del dragón. Token del dragón, Rautach y el destino de la nación. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Estás seguro de que ese es tu verdadero propósito? Mocoso. No digas más. Dado que su cultivo es fruto de un esfuerzo arduo, le daré una oportunidad de vivir. Entregue el token del dragón y sométase a mí. Y le perdonaré la vida. ¿Y si digo que no? Entonces personalmente le daré una lección. Si te atreves a ponerme una mano encima, tu hija seguramente morirá. ¿Qué ha dicho? Tu hija sufre del pulso yin terrenal. No le queda mucho tiempo de vida. Solo la beta de dragón puede salvarla. Así que buscaste el token del dragón para robar la beta de dragón y salvar a tu hija. Usted. ¿Cómo lo sabía? La beta de dragón es el destino de la nación. Es demasiado dominante. Tu hija no puede resistirlo. Si intentas usar la beta de dragón para salvarla, ella ciertamente perecerá. Yo, Gushi, no logré reconocer a un verdadero maestro. Por favor, salve a mi hija. Mientras pueda salvar a mi hija. Gushi, estoy dispuesto a seguir tus instrucciones. Dado que hay una razón para tus acciones, perdonaré tu vida. Pero si deseas salvar a tu hija, debes una deuda de monedas de cobre. Algún día, cuando el destino de la nación esté en juego y se despliegue la gran lucha por el poder, me servirás y no debes desobedecer. La moneda de cobre del maestro celestial. Usted. Usted es el maestro celestial. Mi maestro es el 65º sucesor de la mansión del maestro celestial. Yo, Gushi, no sabía que el maestro celestial había llegado. Por favor, perdone mi insolencia. Estoy dispuesto a aceptar mi castigo. ¿Qué? El dios de la guerra está arrodillado. Hermana, el señor del pabellón del dios de la guerra, en realidad se ha arrodillado ante mi cuñado. Tu prometido es aún más fuerte de lo que imaginaba. Ciertamente no me equivoqué al juzgarlo. La ignorancia no es excusa. Firma el acuerdo de deuda. Entendido. The film was translated and narrated by M Media. Cuelga este talismán en la habitación de tu hija. En 3 días, la energía funesta será erradicada. Gracias, maestro celestial. Todos los miembros del pabellón del dios de la guerra. Estamos dispuestos a servir al maestro celestial en la lucha venidera por la supremacía, sin deslealtad alguna. Muy bien. He pasado la prueba. Yesuyi de la corte real de Changzhou. Suplica al maestro celestial que descienda de la montaña, para suprimir la beta de dragón, para salvar nuestro destino nacional, para cambiar el rumbo cuando todo parece perdido, y para apoyar a una nación al borde del colapso. Imploro al maestro celestial que descienda de la montaña. Para asegurar la beta de dragón y proteger nuestro destino nacional, y salvaguardar a la gente del reino del dragón. Es el deber de mi mansión del maestro celestial. Yo, Changjing Xuan, descenderé de la montaña este día. Damos la bienvenida respetuosamente al descenso del maestro celestial. Damos la bienvenida respetuosamente al maestro celestial. Le damos la bienvenida respetuosamente al maestro celestial. Te dejo esos 4 a ti. Vámonos. El cielo y la tierra son vastos y claros. Los cielos y la tierra son vastos y claros. Los cielos y la tierra son vastos y claros. Que mi camino taoísta florezca por siempre. Que mi camino taoísta florezca por siempre. Que mi camino taoísta florezca por siempre. Despedimos respetuosamente al maestro celestial.
Despedimos respetuosamente al Maestro Celestial. Despedimos respetuosamente al Maestro Celestial. Espera, Chang Hing-Xuan, ¿no quieres darme una explicación? Ya lo he explicado, no me creíste. Eso no fue ninguna explicación, todos estos años. ¿Cómo te he ofendido yo? ¿Por qué me tratarías de esta manera? Manipulándome a tu antojo. Viéndome deshonrada. ¿Estás feliz ahora? Estos 5 años que pasé en la familia Qin, fui tratado como un sirviente. ¿Es este el respeto que tienes por mí? Se suponía que hoy era el día en que impulsaría al grupo Qin a subir a la cima. Pero ahora se ha convertido en esto. Eso no es culpa mía. Eso es porque me mantuviste en la oscuridad todo este tiempo. No fuiste honesto conmigo como marido y mujer deberían ser. Cierto, cuñado. Deberías haber dicho algo antes. Si fueras tan poderoso, mi hermana no se habría divorciado de ti. Todos somos familia. ¿Por qué no? Vuelven a casarse. Puede el agua derramada ser recogida de nuevo. Chang Hing-Xuan. No pensé que fueras tan despiadado. Señorita Qin, por favor, recuerde su lugar. Chang Hing-Xuan ya no tiene nada que ver con usted. Ahora él es mi prometido. De mujer a mujer, déjeme darle un consejo. Usted fue quien insistió en el divorcio. ¿Por qué llora ahora? Ya eres la emperatriz. Y aún así quieres robarle el hombre a mi hermana. Él y yo estamos destinados por los cielos. Cúlpese a usted misma por no valorarlo. La elegiste a ella. Simplemente porque su estatus es más noble que el mío, es eso. ¿Qué? No es así. Chang Hing-Xuan. De ahora en adelante, no dependeré de ti. Y aún así haré que el grupo Qin prospere. Para que sepas realmente quién soy. Buena suerte. Qin Tianfen una vez salvó mi vida. Esta es una moneda de cobre que protege la vida. Puedes usarla para pedir mi ayuda una vez más. Recuerda eso. Solo tienes una oportunidad. Piénsalo bien. Hermana. Parece que ustedes dos no volverán a casarse. Esta moneda de cobre, la usaré para pedir algo de riqueza en su lugar. Si es tan capaz, darnos decenas de miles de millones no sería problema. Depender de ayuda externa es inútil. La verdadera capacidad solo proviene de confiar en uno mismo. Yo, King Suero. Ciertamente haré que todos me miren con nuevos ojos. La residencia de la emperatriz. Ahora debes decirme, ¿por qué la moneda de los 5 emperadores de mi maestro está en tu poder? Véalo usted misma. Realmente The film was existe un contrato translated matrimonial. and narrated by M Media. Una pareja perfecta con 2 familias unidas a través del matrimonio. Cuando sucedió esto, Discípulo. Percibí un cambio en la beta de dragón. Fui a investigarlo con Ye Kanglian, el rey de Chongzhou. Desafortunadamente, Ye Kanglian pereció. Dejó atrás a su única hija, Ye Suji. Prometí cuidar de su hija. Ella es inteligente y de excelente carácter. Además, sus horóscopos son una combinación perfecta. Están destinados el uno al otro. He aceptado esta propuesta de matrimonio en su nombre. El contrato matrimonial y la moneda de cobre son la prueba. maestro, usted solo se entromete en asuntos del corazón. Tras el fallecimiento de Ye Kanglian, la corte real de Chongzhou enfrentará grandes dificultades. He adivinado que Ye Suji enfrentará una crisis pronto. Usted debe ayudarla a superarla. En 10 días. Tengo otro regalo para usted. Recuerde esto bien. Cuídese del pabellón del dios maligno. El pabellón del dios maligno. Ahora finalmente debería creerme, ¿verdad? Los cálculos del maestro son infalibles. Incluso predijo que hoy miraría el contrato matrimonial. Realmente me queda un largo camino por recorrer. ¿Tienes algún otro problema? ¿Sabe algo sobre el pabellón del Rey Celestial? El reino del dragón tiene 4 pabellones. El pabellón del dios de la guerra, el pabellón del dios celestial, el pabellón del rey dragón, el pabellón del rey celestial. Acabo de someter al pabellón del dios de la guerra. Y ahora, aquí viene el pabellón del rey celestial. Te están causando problemas. No me buscan a mí, lo buscan a usted. ¿Me buscan a mí? El joven amo del pabellón del dios de la guerra.
Insiste en obligarme a casarme con él. Ha llegado el joven amo del pabellón del Rey Celestial, Jin Dongliu. Está aquí. Su rival ha llegado. Maestro Celestial Shan. Dejaré mi felicidad en sus manos. Aunque aún no estamos casados. Tenemos un contrato matrimonial. Intentan robar a la chica de alguien, justo bajo las narices de este maestro celestial. No puedo tolerar eso. La última persona que lo intentó, todavía sigue de rodillas. Espero que este sea un poco más inteligente. Yesuji, ni siquiera dijiste que habías regresado antes de tiempo. Jin Dongliu, joven maestro del pabellón del Rey Celestial. Podría haber traído 9 capas de regalos de compromiso para casarme contigo. ¿Quién eres? Chang Swan. Yesuji. ¿Por qué hay otro hombre en tus aposentos privados? Quién esté en mis aposentos privados es asunto mío. No tengo por qué explicárselo a usted. Al contrario, usted es quien ha venido sin invitación. Además, él no es un hombre cualquiera. Él es mi hombre. Muchacho. ¿Qué dijiste que era tu nombre? Chang Swan. Nunca he oído hablar de él. Suyi. Aunque no te agrade. No deberías encontrar algún nombre irrelevante para hacerse pasar por tu prometido. Eres la emperatriz de Chongzhou. Él no es digno de ti. No estoy bromeando con usted. Este es el contrato matrimonial que mi padre concertó para mí. Por favor, no me acose más en el futuro. ¿Hablas en serio? Un contrato matrimonial firmado y una ficha de cobre. Presenciados por el cielo y el inframundo. Anunciados ante todos los santos. Y proclamados ante los 3 reinos. Si esto se traiciona, el cielo castigará y la tierra condenará. ¿Acaso le parezco a alguien que está bromeando? Parece que tú tampoco estás pensando con claridad. Muchacho. No me importa qué métodos hayas utilizado para engañar a Suyi. Si sabes lo que te conviene, te largarás de aquí ahora mismo. De lo contrario, De lo contrario, para mi pabellón del Rey Celestial, hacer desaparecer a alguien es tan fácil como aplastar una hormiga. El pabellón del Rey Celestial se supone que debe proteger la frontera norte. Ahora que las vetas de dragón se desplazan y el mundo está en caos, ¿por qué no te quedas en el norte donde perteneces, en lugar de correr hacia aquí, para acosar a Suyi? Ya que sabes sobre el pabellón del Rey Celestial, ¿cómo te atreves a hablarme así? ¿Esperas que yo me arrodille ante ti? Bien. Me preguntaba por qué te atreviste a disputarme a Suyi. Así que, después de todo, si tienes cierto estatus. Bien. Ya que tienes estatus, demuéstramelo. Mañana organizaré el banquete de los prodigios. Allí se reunirán prodigios de todo el reino del dragón. ¿Te atreves a venir? No tenemos tiempo. Si quieres quedarte con Suyi, ven y participa. De lo contrario, ni siquiera calificas. ¿Verdad? Bien. Iré. Bien. El Hotel Supremo, mañana. Si no te presentas, no habrá vuelta atrás. No tengas miedo de aparecer. Vámonos. Eso fue claramente una trampa. ¿Por qué aceptaste ir? No dijiste que querías que resolviera tus problemas. Entonces lo resolveré de una vez por todas, para no perder más tiempo. Ciudad del entretenimiento real. ¿Estás segura de que Xingxuan estaría en un lugar como este? Así es. Está en la sala privada 888. Para evitar a Yesuji. La eligió específicamente. Debe ser esa. Entremos. Vamos.
Eres tú. Nos volvemos a encontrar. No fuiste purgada por el rey de Jiangnan. Eres estúpido. Soy el único hijo de mi padre. Realmente podría matarme. Sin embargo, fui expulsado de Jiangnan. Y fue realmente miserable. Todo es gracias a ti. Esto. ¿Qué demonios está pasando aquí? No querías ver a tu cuñado. No está justo ahí. Detente ahí mismo. Suéltame. Soy tu hermana. Ya no eres digna de ser mi hermana. Si no fuera porque insististe en el divorcio, a estas alturas yo sería la cuñada del maestro celestial. Esa moneda de cobre podría haberse cambiado por 100.000 millones. 100.000 millones. Aún así, te negaste a usarla. ¿Por qué siempre tienes que bloquear mi camino a la riqueza? Tanto odias verme feliz. ¿De qué estás hablando? Deja de luchar. Ella ya te ha traicionado. He gastado 10.000 millones completos. Esta noche voy a probar el sabor de la exesposa del maestro celestial. Si te atreves a tocarme, Chang Jingxuan no dejará que te salgas con la tuya. Todavía intentas amenazarme con ese taoísta apestoso. Eso es todo. Déjame decirte. Tu hermana ya me ha dicho que el taoísta apestoso ya te ha traicionado. Pase lo que pase contigo. A él no le importará. Hermana, no me culpes por ser despiadada. Ni siquiera lograste ser una concubina. Tura. Soy tu hermana. No me prediques tu moral hipócrita. No me toques. Ven. Lárgate de aquí. Juega conmigo primero. En un momento. Dormiré contigo. Déjame ir. Te ayudaré a mantenerla sujeta. No eres digna de ser mi hermana. El pabellón del dios de la guerra. El pabellón del rey celestial. El pabellón del rey dragón. Todos ellos se han arrodillado ante Chang Jingxuan. El reino del dragón es su mundo ahora. Seguirte solo me traerá sufrimiento. Con esos 10.000 millones, me iré al extranjero a vivir como una mujer rica. Una vez que haga lo que quiera contigo, yo también me iré al extranjero. Incluso si él es el maestro celestial. No podrá encontrarme. Déjame ir. ¿Qué es esto? Una moneda de cobre. Vendrá Chang Jingxuan. Ella no es el maestro celestial. No podría convocar a nadie. Joven Amotang, si vas a hacerlo, date prisa. Ya te la he traído. Dame el dinero. Deja de decir tonterías. Una vez que haya hecho lo que quiera con ella, nos iremos al extranjero juntos. Grita todo lo que quieras. Nadie vendrá a salvarte. Lo que te di de beber es una droga de gran potencia. Ven. Déjame ayudarte a aliviar los efectos. Deitant. Chang Jingxuan. ¿Cómo llegaste aquí? Deng Yuan, tienes bastante audacia. Al actuar a mis espaldas y dejar que este animal sigue vivo. Chang Jingxuan, esto es un malentendido. Ella fue quien me sedujo. Si no me crees, puedes preguntarle a Qin Yuru. Yuru, dile. No fue tu hermana quien me sedujo. Habla. Siru. Fue mi hermana. Fue mi hermana quien sedujo al joven Amotang. Si no me crees, mira, me siento fatal. ¡Qué calor! Tengo mucho calor, ¿ves? No acepto, no te vuelves a casar con ella. Y ella viene aquí a seducir al joven Amotang. Todo es culpa suya, no es más que una ramera. Qin Tianfen dio a luz a alguien como tú. Si él supiera esto en el más allá, seguramente moriría de arrepentimiento. No. Maestro celestial, esto es un malentendido. Deng Yuan te permitió vivir, yo ajustaré cuentas con él. Ya que él te dejó vivir, yo seré quien acabe contigo. Maestro celestial, esto es un malentendido. Maestro celestial, esto es un...
No te preocupes. Por respeto a Qin Tianfen, no te mataré. Pero aunque se te perdone la pena de muerte, tu sufrimiento no podrá evitarse. Con este talismán sello tu alma. Te sentencio a 10 años de idiotez, para ser confinado en una institución mental, como castigo por tus crímenes. No quiero The ser film un was idiota. translated Vete. and narrated by M Media. Calor. Mucho calor. Tengo mucho calor. Tengo mucho calor. Tengo mucho calor. Hinxuan. Hinxuan. ¿Estás bien? Hinxuan. Viniste. Hinxuan. Ayúdame. Hinxuan. Cálmate. Hinxuan. Has sido envenenada. Te ayudaré a desintoxicarte. Ayúdame. No. No es seguro aquí. Será mejor que te lleve a un hotel. ¡Qué molestia! Si hubiera sabido que terminaría así, ¿para qué molestarse? Puedes quedarte. Estás despierta. Tengo miedo. Por favor, no podrías quedarte. Señorita Qin. Esta vez ayude a Qin Tianfen para pagar mi última deuda. De ahora en adelante, estamos a mano. Me equivoqué. Realmente sé que me equivoqué. Desde que nos divorciamos. Quise demostrar que yo tenía razón. Pero cada socio comercial ha terminado su contrato con el grupo Qin. Solo después de dejarte, me di cuenta de que no soy nada. Por favor, dame otra oportunidad. Empecemos de nuevo. Podemos. Chang Hinxuan, te apresuraste a venir aquí con tanto pánico, solo para volver a casarte con ella. ¿Tienes algún respeto por Suyi? Cuando dije que quería volver a casarme con ella, Mírala, está despeinada. Ya has hecho algo para traicionar a Suyi. Chang Hinxuan, pensaba que eras un hombre honesto. Nunca esperé que tuvieras ojos para otra. Suyi. Ella ha sido envenenada. La estoy ayudando a desintoxicarse. ¿Qué clase de veneno requiere desintoxicación en la cama? Basta, no lo culpes. Continúa. ¿Qué pasó? Kingswerow. La vendió a Tenchongtin. A uno de ellos lo maté. El otro fue castigado, condenado a 10 años de idiotez. Todavía están en la ciudad del entretenimiento real. Ve a ocuparte de ello. Como ordene. Señorita Qin. No existe tal cosa como una píldora de arrepentimiento en este mundo. Lo que se perdió, perdido está. Usted y mi prometido han terminado. Espero que no vuelva a molestarlo. Pero, ¿no dijiste antes que un hombre fuerte podía tener muchas esposas y concubinas? Yo puedo ser una concubina. Si me permite la franqueza. Usted no es digna. Si él pretende tomar una concubina, al menos debería ser alguien como Feiyun. ¿Qué estás diciendo? No seré una concubina. Suficiente. No tengo interés. Señorita Qin. Nuestro destino termina aquí. No hay necesidad de forzarlo. Te deseo suerte The para film was encontrar pronto una pareja. translated and narrated by Chang M Hinxuan. Media. Necesitas dejar las cosas claras. ¿Qué quieres decir con que no lo necesitas? Tú aceptaste
Ciertamente no lo hice, pero estoy dotada naturalmente de belleza. La fila de mis pretendientes se extiende desde aquí hasta Gaulu. Y todavía dice que no lo necesita. Chang Hingswan. Detente ahí mismo. Jin W. Es así como tratas a tus invitados. ¿De verdad te atreviste a venir? Extendiste una cálida invitación. ¿Por qué no habría de venir? Así que tú eres el prometido de la emperatriz. Pensé que tendrías 3 cabezas y 6 brazos. Pero solo eres una persona común. ¿Qué derecho tienes para robarle una mujer al joven rey celestial? ¿Quién eres? Yo, Anfen, subcomandante del ejército de la frontera norte. Anfen es un prodigio de las artes marciales. El gran maestro más joven del reino del dragón. Con el potencial para liderar la frontera norte en el futuro. Así que eres de la frontera norte. La frontera norte se encuentra actualmente envuelta en el humo de la guerra y la invasión extranjera. ¿Por qué no estás allí defendiendo contra el enemigo? En lugar de escapar hacia aquí. Me estás cuestionando. Maestro del pabellón. Por favor, permítame ejecutar a este mocoso. Sin prisas. Suyi. Te lo preguntaré por última vez. ¿Estás segura de que quieres elegirlo a él? Sí. Yesuji. Sabes que es un hombre casado. Guardias. TRIGANLOS. Hingswan. Cuñado. ¿Por qué estás aquí? El joven Amo Jiang me trajo aquí, diciendo que tú estarías aquí. Suyi, él es un hombre casado. Esta es su esposa y su cuñada. ¿Estás segura de que quieres elegir a un hombre casado? Antes que a mí. Muchacho, tienes esposa y aún así te atreves a robarle una mujer al joven maestro del pabellón. Sin vergüenza. Te escribiré en los libros de historia, para que Miles te desprecien. Es normal que los poderosos tengan múltiples esposas y concubinas. No importa que esté divorciado. Incluso si no lo estuviera, lo elegiría a él. Yesuji. Me estás insultando. Yesuji, estás siendo demasiado impulsiva. Para ser una mística de la secta mística. Estás abandonando al joven maestro del pabellón del rey celestial. No me extraña que Chongchou sea la más débil de las 9 provincias. Ya que menosprecias tanto a nuestra Suyi, ¿por qué insististe en venir con 9 capas de regalos de compromiso, acosándola implacablemente? Insolente. Yesuji. Escucha bien. A partir de hoy, no volveré a perseguirte jamás. No eres más que una mujer libertina. ¿Y tú? ¿Crees que tienes estatus? Más te vale ser capaz de intimidarme. De lo contrario, ni sueñes con salir de aquí con vida. ¿Qué crees que estás haciendo? Todos los presentes son algunos de los prodigios más destacados Reino del Dragón. O él nos derrota a todos. O te convertirás en viuda. El líder de la Alianza de los Prodigios ha sido humillado. Debemos recuperar nuestro honor. Muchacho, si quieres culpar a alguien, culparte a ti mismo por ofender. ¿A quién no debías? ¿Quién dará un paso al frente por el joven Amo Jin? ¿Yo? Muchacho, desde que cruzaste esa puerta, no me ha gustado tu cara. Ahora, déjame enviarte a tu tumba. Espera. Antes de que hagas un movimiento, tengo una pregunta para ti. Habla. Has traído a mi ex esposa aquí, pero ni siquiera te molestaste en preguntar ¿qué hemos pasado? ¿O es que ella no te contó nada en absoluto? Joven Amo Jiang, él es muy poderoso, incluso el dios de la guerra estaba. Cierra la boca, mujer rústica. No eres digna de dirigirme la palabra. ¿Y tú? Ya he investigado sobre ti. Vienes de Xingchen, un lugar tan insignificante. ¿Qué clase de figura importante podría provenir de un sitio tan pequeño?
Cualquiera de los prodigios presentes aquí. Delph puede destruir por completo todo Sinche. Quizás seas un pez grande en un estanque pequeño. Pero no eres rival para nosotros, verdaderos dragones. Realmente me faltan palabras. Adelante. Te enviaré a tu tumba. Puño del dragón ancestral. Armadura del dragón dorado. Libera la energía protectora. Anfen ha alcanzado la maestría en su técnica de puño. Verdaderamente, el prodigio de artes marciales más joven. Joven amo. Su rival en el amor está a punto de morir. Se lo merece. Ustedes se consideran vástagos de alto nivel del reino del dragón, pero su visión es tan corta. Algo que podría resolverse con una sola frase. Se está sacando totalmente de proporción. Cálmense primero. ¿Qué? Anfen fue derrotado. ¿Cómo es eso posible? No son todos ustedes verdaderos dragones. Es esa toda la habilidad que tienen. Muchacho. No te pongas arrogante. ¿Y quién eres tú? Soy Shao Qin, CEO del principal conglomerado del Reino del Dragón, el Grupo Oro Negro, Qin Shaohua. Puedes llamarme el joven dios de la riqueza. Joven dios de la riqueza. Vas a lanzarme dinero. Mi Grupo Oro Negro controla el sustento de la economía global, con solo una palabra mía. Puedo llevarte a la bancarrota. Pero soy taoísta. Y no tengo dinero. Entonces la incluiré en mi lista negra. A ella. Y a ellos también. Cualquiera que esté asociado contigo será completamente incluido en la lista negra. Cuando el dinero habla, el mundo entero debe arrodillarse y someterse. Hermana, el grupo Oro Negro va a ponernos en la lista negra. Joven amo Qin, ya me he divorciado de Chang Hingxuan. Porque te casaste con él en primer lugar. Tu familia Ye y tu familia Shen deberían prepararse para la bancarrota. A menos que rompas tus lazos con él ahora mismo. Ya hemos cortado lazos con él. Silencio. Ustedes, mujeres rústicas, son realmente un grupo ruidoso. Digan su elección. El joven dios de la riqueza quiere ponernos en la lista negra. Tengo tanto miedo. Los métodos del joven dios de la riqueza son un poco vulgares, ¿no crees? Realmente no te rendirás hasta ver el ataúd, ¿verdad? Guardias. Emitan mi orden de lista negra. Incluyan a la familia Ye y a la familia Shen en la lista negra. Y también a las familias de ustedes dos, mujeres rústicas. Sí. La orden de la lista negra de Oro Negro ahora está jugando en serio. No tienes miedo. Esta es la orden suprema del grupo Oro Negro. Puede realmente llevar a mi familia a la bancarrota. Chang Hingxuan, ¿acaso no conoces a muchas personas importantes? Date prisa y soluciona esto por nosotros. ¿Tienes alguna forma de manejar esto? El grupo Oro Negro. En realidad conozco a alguien. Solo que no sé si puede mantenerlo a raya. ¿Quién? King Wan. Su padre. El jefe de Oro Negro. El dios de la riqueza, King Wan. Así es. Hace 2 años, King Wan me rogó. Solo necesito abrir la boca. Y tiene que venir a verme inmediatamente. Entonces date prisa y pide al señor King que venga aquí. Está bien. El grupo Oro Negro va a ponernos en la lista negra. No quiero convertirme en una indigente. Hermana, date prisa y piensa en algo. Joven amo Qin. Como empresaria, tengo un gran respeto por el grupo Oro Negro. Por favor, por el hecho de que soy una empresaria en el reino del dragón, por favor, muestre piedad. ¿Te consideras digna de ser llamada empresaria? El grupo Qin es también una de las 100 principales empresas en Xinjiang. No traigas aquí esa basura que se encuentra en las alcantarillas. Si realmente no quieres ir a la bancarrota, puedo ofrecerte una salida. ¿Qué manera? Es muy simple. Delátalo. No eres su exesposa. Mientras nos cuentes lo que pasó entre ustedes dos en la cama. Para complacer a todos, podré perdonarte. Por favor, tenga un poco de autorrespeto.
Eras una prostituta y todavía quieres actuar con honor. Una vez que caigas en bancarrota, te enviaré a un club para que te vendas. Un par de hermanas tendrá un toque especial. Hermana, date prisa y di algo. No podemos irnos a la bancarrota. No sabes que nunca tuve un matrimonio real con él. Entonces repara esto, mientras él esté feliz. Eso es suficiente. ¿Qué dijiste? No me importa. De todas formas, no quiero convertirme en una indigente, y no quiero terminar vendiéndome en un club. ¿Por qué no lo has dicho aún? Ya has dicho suficiente. Estoy de muy buen humor hoy. Originalmente solo pretendía darte una lección sencilla. No esperaba que abusaras de tu suerte. Has logrado enfurecerme. Muchacho, ¿qué clase de tonterías son esas? Tú, un repugnante taoísta, has ofendido al joven rey celestial. Si no te arrojo a los 9 infiernos inferiores, ¿cómo podremos darle una explicación a la alianza de los prodigios? Parece que, por lo general, no sueles intimidar mucho a la gente. A esto se le llama poder financiero. Mientras lo posea, mujeres y lacayos pueden ser convocados a voluntad. Al oponerte a mí, pondré en la lista negra a quien sea, incluso con el dios de la guerra protegiéndote hoy. Sigues siendo un hombre muerto. Tío Heu, gracias por enviarlo a su destino. Ignorante. Gushi, he oído que, como maestro del pabellón del dios de la guerra, guarda rencor contra un joven. Incluso desea terminar con el linaje del rey dragón y el mío propio. Padre. Padre. Hijo. Te han maltratado. No. Es este despreciable taoísta. Ha arruinado mis planes una y otra vez. Incluso golpeó a mis hombres. ¿Quién es tan audaz como para ofender al hijo de mi maestro del pabellón del rey celestial? Es este despreciable taoísta, ya que ofendió a mi hijo. Mátalo. Queríamos matarlo. Pero el tío Gu no solo lo protegió, sino que también nos hizo arrodillarnos y disculparnos. Dios de la guerra. ¿De verdad está dispuesto a ofender al pabellón del rey dragón y al pabellón del rey celestial? Por el bien de un simple sacerdote taoísta. Abran los ojos y miren bien. Él es el maestro celestial de la 65ª generación de la mansión del maestro celestial, Chan Kingswan, maestro celestial Chan. ¿Qué? Maestro celestial. Ahora díganme. Deberían arrodillarse y pedir disculpas. ¿Es usted realmente el maestro celestial de la 65ª generación de la mansión del maestro celestial? Padre. Él es, en efecto, el maestro celestial, pero la mansión del maestro celestial ha decaído hace mucho. No vale la pena preocuparse por ello. Papá, sé que tú y el tío Jin planean unir fuerzas para apoderarse de la token del dragón y gobernar juntos el reino del dragón. La mansión del maestro celestial es un obstáculo. Tarde o temprano será nivelada. No hay mejor momento que el presente. Hoy es el mejor día. Cállate. Maestro del pabellón del rey celestial, Jin Daosen. Maestro del pabellón del rey dragón, Shou Tuyanqi. Presenten sus respetos al maestro celestial. El pabellón del rey celestial y el pabellón del rey dragón te están saludando. Deberías al menos responder. No es suficiente. ¿Qué? Dije que no es suficiente. Maestro del pabellón del rey celestial, Jin Daosen. Maestro del pabellón del rey dragón, Shou Tuyanqi. The film was translated Hemos admirado su nombre and durante mucho narrated tiempo, by maestro Ed celestial. Media. Verlo hoy es el mayor consuelo de mi vida. Los dos. Presentamos nuestros respetos al maestro celestial. ¿Qué? El pabellón del rey celestial y el pabellón del rey dragón están ambos arrodillados ante él. Jin Daosen, Shou Tuyanqi. Todos ustedes tienen bastante prestigio, ¿no es así? ¿Qué quieres decir con ofendido? Solo matarlo. Si yo fuera una persona común, ya me habrían decapitado, ¿verdad? No nos atreveríamos. Como maestros del pabellón, permitieron que sus hijos actuaran con tal violencia. ¿Cuál es el castigo por eso?
Dejamos el castigo en manos del Maestro Celestial. Castigarlos a ustedes. Me temo que los dos arrasarían mi mansión del Maestro Celestial. Sabemos que nos equivocamos. Sabemos que nos equivocamos. Maestro Celestial, ellos saben que se equivocaron. En mi humilde opinión, deberíamos hacer que paguen una deuda de monedas de cobre. En la lucha de poder que se avecina. Hacer que sirvan al Maestro Celestial, lo cual puede considerarse una contribución al bien común. ¿Están dispuestos? Pedimos al Maestro Celestial que acepte nuestra sumisión. Pedimos al Maestro Celestial que acepte nuestra sumisión. Parece que el pabellón del Rey Celestial y el pabellón del Rey Dragón también van a someterse. Padre, él solo es un despreciable taoísta que usa el nombre de la mansión del Maestro Celestial, porque te arrodillas ante él. En este mundo, la fuerza marcial es suprema. Nuestros 4 pabellones son los más fuertes. Papá, la mansión del Maestro Celestial ha caído hace mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Silencio. Pequeño rebelde, arrodíllate y haz una reverencia ante el Maestro Celestial para implorar su perdón. Tú también arrodíllate. Arrodíllate. No lo haré. Yo tampoco. Y me niego. Desdichado rebelde. Has traído la catástrofe sobre todos nosotros. Ofender al Maestro Celestial. ¿Acaso intentas que el grupo Oro Negro sea aniquilado por completo? ¿Y qué hay de este Maestro Celestial? Hoy he decidido ejecutar al Maestro Celestial. Para establecer mi autoridad. Insolencia. Necio ignorante. Me decepcionas. ¿Tienes idea de lo que dices? Una sola palabra del Maestro Celestial podría destruir nuestro pabellón del Rey Celestial. Eres tú quien ha envejecido y perdido el juicio al enviar a alguien de esa declinante mansión del Maestro Celestial. Sin vergüenza. Tenía tantas esperanzas puestas en ti. Pero veo que no eres más que un cabeza hueca. La mansión del Maestro Celestial solo decayó, porque el Maestro Celestial había desaparecido. Ahora que el Maestro Celestial ha surgido, el mundo lo reverenciará por encima de todo, basándose solo en él. El Maestro Celestial por sí solo es suficiente para sacudir los cimientos del mundo. La fuerza de la mansión del Maestro Celestial no reside en la secta misma. Cuando el Maestro Celestial aparece, el mundo debe inclinarse. Si no te arrodillas ahora, tendré que expulsarte de nuestras filas. No puedo permitir que arrastres al pabellón del Rey Dragón contigo. Arrodíllate. O no te espera más que la muerte. Arrodíllate, arrodíllate, arrodíllate. Rindo homenaje al Maestro Celestial. Rindo homenaje al Maestro Celestial. ¿Por qué no te arrodillas? Rindo homenaje al Maestro Celestial. Sé que me equivoqué. Por favor, Maestro Celestial, perdóneme. También reconozco mis errores. Por favor, Maestro Celestial, perdone mi vida. Maestro, sé que me equivoqué. Imploro piedad. Por favor, Maestro Celestial, dicte su decreto y castigo. Por favor, Maestro Celestial, dicte su decreto y castigo. Sus propias casas. Manéjenlas ustedes mismos. Muy bien. Castigo. Despojado de tu estatus como joven Rey Celestial. Arrojado a la mazmorra. No darás ni un solo paso fuera durante 10 años. Castigo. Despojado de tu estatus como joven Rey Dragón. Arrojado a la mazmorra. Durante 10 años. No darás ni un solo paso fuera. Castigo. Despojado de tu estatus como joven amo de oro negro. Todos tus activos serán confiscados. Expulsado del grupo Oro Negro. Jamás volverás a ser contratado. Acepto mi castigo también. Imploro piedad. Idiota. Silencio.
Maestro Celestial. ¿Es esto aceptable? Cuando los 9 dragones emergen, el mundo cae en el caos. El reino del dragón está actualmente asediado por desastres en todos los frentes, con el pueblo viviendo en la miseria. Dado que el Maestro Celestial ha aparecido, le suplicamos que se haga cargo de la situación general. Yo, el Maestro del Pabellón del Rey Celestial, estoy dispuesto a ofrecer 2 tokens del dragón para seguir al Maestro Celestial. Maestro Celestial. Yo también estoy dispuesto a presentar 2 tokens del dragón. Le pido al Maestro Celestial que le otorgue permiso para seguirle. Estas son las tokens del dragón para los 4 estados de Kim, Jin, Shan y Lei. Parece que realmente se han sometido. El pabellón del Rey Celestial y el pabellón del Rey Dragón están ambos rogando ser aceptados bajo su ala. Le pido al Maestro Celestial que les conceda una oportunidad. Les concederé una oportunidad. Si vuelven a ofender, la retribución divina los reclamará. Gracias, Maestro Celestial. Enhorabuena, Maestro Celestial, por ganar 2 ayudantes más capaces. Maestro Celestial, tengo un asunto que informar. Habla. Maestro Celestial, ¿ha oído hablar del pabellón del dios maligno? Ese es el mismo pabellón del dios maligno mencionado en el contrato matrimonial. Explícate. El pabellón del dios maligno es una fuerza oscura oculta en las sombras. Siempre ha sido una leyenda. Recientemente, el pabellón del dios maligno ha salido a la luz, y los grandes cambios en la beta de dragón están relacionados con ellos. Según la información que mis subordinados obtuvieron, dentro de 9 días, durante la próxima cumbre de artes marciales del Reino del Dragón, el pabellón del dios maligno aparecerá. Podrían los encuentros de mi padre y los de su maestro estar relacionados con el pabellón del dios maligno. A 9 días de hoy, un día antes de la promesa de los 10 días. Como el maestro había predicho, la cumbre de artes marciales del Reino del Dragón. ¿Me acompañarás? Como ordene. Como ordene. Chang Hingxuan. Realmente ya no tenemos ninguna oportunidad. Señorita Qin, ¿acaso no te das cuenta de la enorme diferencia de estatus entre nosotros ahora? ¿Por qué guardas un rencor así? Tú eres quien guarda rencor. No es así. Cuando Chang Hingxuan no tenía suerte, querías el divorcio. Ahora que tiene éxito, quieres volver a casarte con él. Justo ahora, cuando la Alianza de los Prodigios amenazó con vetarnos, ustedes 2 hermanas se distanciaron tan rápido. Lo recuerdo claramente. Eso es porque... Señorita Qin, The se lo film diré was una vez más. translated and narrated Por respeto a by Qin M Tianfen. Media. La ayudaré por última vez. En cuanto a volver a casarnos, es absolutamente imposible. Señorita Kim, por favor, tenga algo de respeto propio. Deje de molestar a mi prometido. Vámonos. Hablando de hombres poderosos con varias esposas y concubinas, ni siquiera dejaste que mi hermana fuera una concubina. Yuru. Hermana, de todas formas no puedes volver a casarte con él. Deberíamos pensar en cómo usar esa moneda de cobre. La directora ejecutiva del grupo Oro Negro ya se ha inclinado ante él. Pedir más de 100.000 millones no es irrazonable, ¿verdad? Maestro, esta es toda la información sobre el pabellón del dios maligno.
Nunca esperé que, dentro de nuestro reino del dragón, surgiera un gigante así. La influencia del pabellón del dios maligno ha superado con creces a los 4 pabellones, 9 cortes y 36 prefecturas. La muerte de mi padre está relacionada con el pabellón del dios maligno. Ahora parece que el asesino es el pabellón del dios maligno. Maestro celestial, por favor, vengue a mi padre. ¿Qué estás haciendo? Emocionalmente. Soy tu prometido. Debo vengar al rey de Chongzhou. Personalmente, la desaparición de mi maestro está relacionada con el pabellón del dios maligno. Investigaré esto hasta el final. Profesionalmente, el pabellón del dios maligno es una plaga para el reino del dragón, como maestro celestial. Es mi responsabilidad erradicarlos. Emperatriz Ye. Como maestro celestial. Él sostiene el camino celestial. Si el dios maligno causa caos, él lo abatirá. El pabellón del dios maligno ha estado oculto por mucho tiempo. Su fuerza debe ser formidable. Eres capaz de enfrentarlo. Cuanto más fuertes, mejor. Será una buena oportunidad para ver quién es verdaderamente la potencia número 1 en el reino del dragón. 9 días después, la cumbre de artes marciales del reino del dragón. Los aniquilaré personalmente. La moneda de cobre cayó. Algo le sucedió a Kingswerow. Maestro, esto apareció fuera de la puerta esta mañana. Lleva el nombre del maestro. Una túnica de maestro celestial. Sí. La túnica del antiguo maestro celestial. Y una carta. Discípulo. Para cuando recibas esto, ya habré fallecido. A partir de este momento, eres el líder de la nueva generación, de la mansión del Maestro Celestial. He descubierto los secretos del pabellón del dios maligno. Él es un traidor, que fue expulsado por la mansión del Maestro Celestial hace 50 años. Él es tu condiscípulo. He agotado mi fuerza vital para suprimir la beta de dragón. Y no me quedan fuerzas para destruirlo. Depende de ti. Purgar la secta. El maestro del pabellón del dios maligno. Es mi hermano marcial mayor. Chang Hing-Xuan, estás listo. La asamblea del reino del dragón está a punto de convocarse. Deberíamos ponernos en camino. Bien. Los 4 maestros pabellón han llegado. Esta asamblea concierne a la propiedad del reino del dragón. ¿Quién no querría sostener las riendas del poder? Cantende por las llanuras centrales y reclamar el mundo. Estos 8 caracteres son suficientes para volver loco a cualquiera. Díganme, todos, ¿quién se convertirá en el gobernante de este reino del dragón? El maestro celestial no está aquí. Los 4 pabellones son supremos. El soberano debe ser uno de los 4 pabellones. En mi opinión, si bien el dios de la guerra es fuerte, prefiere luchar solo y carece de apoyo. La diosa celestial es una mujer. Y el rey celestial y el rey dragón ya han unido fuerzas. Y sin duda gobernarán el mundo. Comparto esa opinión. Ya he presentado la token del dragón al rey dragón. Yo también. Parece que todos han tomado la misma decisión. De los 4 pabellones, 9 cortes y 36 mansiones, solo Yesuji no ha venido. Escuché que encontró un prometido. Una mujer sigue siendo solo una mujer, obsesionada con enredos románticos en un momento como este. Nunca logrará grandes cosas. El dios maligno llega. $3000 años de inclinarse ante lo demoníaco. Al mirar atrás hacia el mundo mortal, elijo no ser un inmortal. El dios maligno está aquí, todos los seres se arrodillarán. Aquellos que no se arrodillen, serán aniquilados. El dios maligno. ¿Quién es este? ¿De dónde diablos saliste arrastrándote?
¡Qué arrogancia! ¿Cómo te atreves a causar alboroto aquí? Este es el Consejo Supremo del Reino del Dragón. Cualquiera de nosotros podría reducirte a polvo. ¿Te atreves a ofender al dios maligno? Muere. ¿Te atreves a atacar aquí? Estás cortejando a la muerte. Aquellos que no muestran respeto deben morir. El dios maligno reina sobre todos los seres vivos. El dios maligno desciende, todos los seres se arrodillarán. Aquellos que no se arrodillen morirán. En 3 respiraciones. Arrodíllense y declaren su lealtad. 1, 2. Saludo al dios maligno. Saludo al dios maligno. Todos los que se arrodillan deben incurrir en una deuda de monedas de cobre de la secta mística. Ofrezcan una gota de sangre para sellar la deuda. Dios de la guerra, Rey Celestial. Rey Dragón, Diosa Celestial. Ustedes 4. ¿Por qué no se arrodillan? ¿Por qué? Ellos son mi gente. Se atreven a atacar el pabellón del dios maligno. Mueran. Quítate de en medio. Técnicas de la secta mística. Así que también eres un cultivador de la secta mística. Sin embargo, no debiste provocar al pabellón del dios maligno. Mi señor, iré a acabar con ellos ahora mismo. Concedido. Maestro del pabellón del dios maligno, me has decepcionado enormemente. Pensé que eras una potencia. Pero no esperaba que te faltara incluso el valor para enfrentarme en batalla. ¡Qué audacia! ¿Qué estás diciendo? Escondido en las cloacas durante tanto tiempo. Temo que tu propia conciencia se ha corrompido. ¿O es que tu cultivo es insuficiente? Y ni siquiera puedes percibir la fuente de ki que es idéntica a la mía. Hermano marcial mayor. Finalmente nos encontramos. Hermano marcial menor. El maestro del pabellón quiere a este mocoso. Él es mi hermano marcial menor más querido. Puedes retirarte. Sí. Nuestro maestro moribundo dijo que tienes talento marcial. No esperaba que al verte hoy serías verdaderamente extraordinario. Todavía tienes el descaro de mencionar al maestro. Él fue el maestro que me enseñó. Incluso si fui expulsado de la secta, debo seguir llamándolo maestro. Entonces, también dejé que partiera de una manera bastante trágica. Por el hecho de ser mi hermano marcial menor, te daré una oportunidad. Unamos fuerzas para conquistar el mundo juntos. Incluso puedo compartir la mitad de la beta de dragón contigo. Como si fueras digno. Parece que estás destinado a seguir el mismo camino que nuestro maestro. Si no fuera porque el maestro suprimió la beta de dragón, ¿cómo podría ser su igual? Hoy, tomaré la beta de dragón y haré que el mundo se arrodille. La venganza del maestro también la llevaré a cabo. Hoy, purgaré la secta de esta vergüenza. ¿Qué méritos tienes para purgar la secta? Abre los ojos y mira con claridad. Yo, Chang Jin Chuan, el 65º, o Maestro Celestial de la Mansión del Maestro Celestial. Maestro Celestial. Él es el actual Maestro Celestial de la Mansión del Maestro Celestial. Cuando el Maestro Celestial aparece, el mundo lo sigue. Bushi, Maestro del Pabellón del Dios de la Guerra. Jin Daosen, Maestro del Pabellón del Rey Celestial. Xiao Tianqi, Maestro del Pabellón del Rey Dragón. Saludos, Maestro Celestial. Nalan Hyu King, Maestro del Pabellón del Dios Celestial. Presento mis respetos al Maestro Celestial. Deseo ofrecerle 2 órdenes del dragón para seguirle. Saludos, Maestro Celestial. Saludos, Maestro Celestial. Levántate. El viejo fantasma realmente te dio las túnicas de Maestro Celestial. Hoy, The film was translated visto las and túnicas del narrated maestro, by M. reclamaré tu Media. vida por mi maestro.
Entonces veamos si tienes la capacidad de estar a su altura. El este se ilumina, magnífico y majestuoso. Decreto este talismán, Bad todo mal, poder del Vajra, aniquilad demonios y monstruos, obedeced este comando de inmediato. Simples trucos de feria. Gran cielo oscuro. El inframundo guía el camino. Los dioses y los demonios quedan en silencio. El cielo y la tierra se quedan en calma. Hermano menor, te envío a reunirte con nuestro maestro. Hermano menor, tengo décadas más de cultivo que tú. No eres rival para mí en absoluto. El tiempo puede conquistarlo todo. Entonces, ¿de qué sirve el talento? ¿Cómo puede ser esto? Te lo dije. El tiempo no merece ser mencionado ante el verdadero talento. Quítate la máscara. Así que este es tu verdadero rostro. Esto es imposible. He cultivado durante décadas. Criando al dragón de la tierra, devorando las líneas ley. Apoderándome de la creación del cielo y la tierra, ya le he quitado la vida a ese anciano. ¿Cómo es posible que no sea tu rival? ¿De verdad crees que nuestro maestro murió a tus manos? ¿Qué quieres decir? Nuestro maestro murió suprimiendo la beta de dragón. Esa patética técnica tuya, ¿cómo podría haber matado a nuestro maestro? Los planes también son parte de la fuerza de uno. Hoy dejaré que experimentes eso también. Pabellón del dios maligno, sigan mis órdenes. Sí, sí. Maten a estas 3 mujeres por mí. Sí. Cualquiera que se atreva a matar a mi señora, deberá pasar primero sobre mi cadáver. Y primero deben superar al pabellón del dios de la guerra. Pabellón del dios de la guerra, tomen órdenes. Roden y aniquilen a los seguidores del pabellón del dios maligno. No dejen a nadie con vida. Miembros del pabellón del rey celestial, tomen órdenes. Roden y aniquilen a los seguidores del pabellón del dios maligno. No dejen a nadie con vida. Miembros del pabellón del rey dragón, tomen órdenes. Roden y aniquilen a los seguidores del pabellón del dios maligno. No dejen a nadie con vida. La voluntad del pueblo sigue. La tendencia irresistible de los tiempos. ¿Qué usarás contra mí? Bien, bien, bien. Realmente eres un buen hermano menor. Pensé que, después de matar al viejo fantasma, todos los demás serían simples hormigas. No esperaba encontrar a alguien tan difícil de roer como tú. ¿De verdad crees que mis décadas de planificación se redujeron solo a esto? Esta es mi carta de triunfo final. Dragón de la Tierra, aparece. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? King's One. Maestro. Esta es mi verdadera carta de triunfo. Ley del cielo y la tierra. Este es el dragón de la tierra, que usaste para devorar la beta de dragón. Así es, ha devorado una parte de la vena de dragón. Nadie bajo el cielo puede derrotarlo. No esperaba que tuvieras esto preparado. Ciertamente, no soy rival para ello. Buen hermano menor, es demasiado tarde para arrepentimientos. Solo puedo invocar a este dragón de la tierra una vez. No descansaré tranquilo hasta que estés muerto. Ciertamente, no soy rival para ello. Pero maestro, es cierto. El maestro ya había anticipado tu carta de triunfo. Por eso hizo que Uy vistiera las túnicas del maestro celestial. ¿Qué? Maestro, su discípulo toma prestado el poder del cielo. Purgad la secta de esta vergüenza. Asistencia del Maestro Celestial. Manifestación divina. Manifestación del Maestro Celestial. Maestro del pabellón del Dios maligno. Sigue tu camino. The film was translated and narrated by M Media. Los miembros del pabellón del dios maligno están todos muertos.
King Xuan. Gracias por vengar a mi padre. Rey de Chongzhou. Ya puedes descansar en paz. Maestro, el token del dragón está aquí. Las últimas 2 piezas finalmente están aquí. Los tokens del dragón están completos. Y pertenecen a una sola persona. Un nuevo soberano está a punto de nacer. Con los tokens del dragón reunidos, la beta de dragón revivirá. Es hora de dejar que la beta de dragón renazca. La beta de dragón ha despertado. El destino nacional ha renacido. La beta de dragón ha renacido. Próspero destino nacional. Dragón oculto ascendiendo al cielo. Gran fortuna para el mundo. Bendice a nuestro reino del dragón. De pie en la cima del mundo. Felicidades, Maestro Celestial, por revivir la vena de dragón. Felicidades, Maestro Celestial, por revivir la beta de dragón. El próspero destino nacional del reino del dragón. El destino nacional del reino del dragón es próspero. Próspero destino nacional. Próspero destino nacional. Próspero destino nacional. He terminado de empacar. ¿Estás segura de que no quieres ser la emperatriz de Chongzhou y regresar conmigo a la mansión del Maestro Celestial? Así es. La vida en la montaña es muy dura. No te arrepentirás. Mientras esté contigo. No siento que sea duro en absoluto. Ciertamente no quiero terminar como tu ex esposa. Llena de arrepentimientos. Mi señor, hay alguien afuera que desea verlo. Para verme. ¿Quién es? La ex esposa del maestro, King Suerou.